Esterifarma, innovando soluciones para la salud. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes para hablar un poco acerca de actualidades en influenza, su manejo y medidas preventivas. Soy el doctor Carlos León, soy alergólogo pediatra, trabajo en el Centro de Asma y Alergia de México y vamos a empezar. ¿Qué es la influenza? Básicamente, la influenza es una enfermedad infecciosa que afecta a la vía respiratoria, que puede ser leve o grave, y puede afectar vías respiratorias altas o bajas, inclusive nos puede llevar a un desenlace fatal. Esta enfermedad va a afectar a cualquier persona, pero principalmente a niños menores de 5 años y adultos mayores de 50. Y la influenza es ocasionada por los virus de la influenza, que son un grupo de virus. Una característica importante de este tipo de virus o de esta enfermedad es que el virus de la influenza tiene la capacidad de infectar tanto a los humanos como a los animales y por eso se dice que la influenza es una zoonosis. Esto es una enfermedad que se puede transmitir de animales a humanos y principalmente puede infectar a aves, a cerdos, caballos, felinos, etcétera. Esto es importante desde el punto de vista epidemiológico. Principalmente vamos a tener enfermedad diseminada una vez al año durante todo el otoño y el invierno, sobre todo en zonas con climas templados. Esto le llamamos que puede dar origen a una epidemia estacional. Y como pueden ver en esta imagen, podemos tener virus de influenza, diferentes tipos. Ahorita vamos a ver cómo se clasifican. En medio tenemos la imagen de la influenza AH1N1, también conocida con el apellido de PDM9, porque ocasionó la pandemia del año 2009. Y del lado derecho tenemos la imagen de un virus de influenza B. Entonces, la influenza estacional va a ser una infección vírica aguda y sabemos que los virus de la gripe circulan por todo el mundo y realmente el virus da la vuelta al mundo y de esa manera también la vacuna se tiene que ir actualizando. En general, tenemos 4 tipos de virus de influenza, A, B, C y D, pero los más importantes y causantes de las epidemias estacionales son los virus gripales o virus de influenza A y B. Es muy importante que sepamos que los virus de la gripe A se clasifican en subtipos, básicamente en función de las combinaciones de 2 de sus proteínas de superficie, la hemaglutinina, de ahí viene el término HA, y la neuraminidasa, de ahí viene el término NA, y por eso los subtipos más comunes circulantes en la actualidad son el AH1N1, el AH3N2 y el subtipo AH1N1 también se conoce como AH1N1 PDM09, como les decía hace un momento, pues fue el causante de la pandemia de 2009. A diferencia de los virus de tipo A, los virus de tipo B no se van a clasificar en subtipos, pero actualmente tenemos 2 virus de tipo B circulantes que se clasifican por su linaje, y estos son el B cepa Yamagata y el B Victoria. Aquí vemos cuáles son los diferentes virus que pueden causar gripe. Como ustedes ven, el más común por mucho es el virus del resfriado común, el rinovirus, que efectivamente la mayor parte de las veces causa resfriado común, pero el 14% de todas las infecciones respiratorias gripales son causadas por el virus de influenza. Estos virus de la influenza son de la familia del Orthomyxoviridae, son virus que tienen RNA con una capa lipídica externa y principalmente tienen 2 proteínas en su superficie, la neuraminidasa o NA con 9 tipos diferentes y la hemaglutinina o HA con 16 tipos diferentes, lo cual nos puede dar 144 combinaciones diferentes de estos virus. Esta es una información epidemiológica muy actualizada. Esta información se toma del Sistema Global de Vigilancia y Respuesta a la Influenza
de la Organización Mundial de la Salud. Este reporte es del 13 de diciembre. Y como ustedes pueden ver aquí, principalmente en México en este momento, tenemos circulando virus AH1N1, AH3N2 y tenemos también virus de tipo B, algunos con linaje no determinado y otros del linaje Victoria. Son los virus que actualmente tenemos circulando en nuestro país. Y aquí tenemos algo muy parecido a la diapositiva anterior explicado de otra manera. Vean cómo en la pandemia de 1918 el virus fue un H1N1 y fue una cepa aviaria. Posteriormente, en 1957, fue una cepa aviaria también, pero de tipo H2N2. En 1968 tuvimos también una epidemia de origen aviario, pero con una cepa diferente, H3N2. Y posteriormente, a partir de 1980 y hasta la actualidad, resurge nuevamente la cepa H1N1. En el mundo es importante saber que cada año la influenza causa de 3 a 5 millones de casos de enfermedad severa y aproximadamente causa 500,000 a 1,000,000 de muertes y cada temporada el 5 al 10% de la población puede estar afectada y de esta población afectada hasta el 30% de los pacientes pueden ser niños. Esta es otra imagen, este es un resumen de 2019, donde vemos también cuáles eran los tipos de virus circulantes principalmente, y nuevamente vemos que es la principal cepa, la de influenza AH1N1 y la AH3N2, y secundariamente otros tipos de virus menos frecuentes. Debemos señalar que el virus de la influenza puede sobrevivir en superficies durante algún tiempo. En superficies duras no porosas persiste de 24 a 48 horas, sobre todo en plásticos, acero inoxidable. Puede ser recuperable hasta por 24 horas y transferible a manos hasta 24 horas. Por eso el lavado de manos es fundamental. En telas, papel y pañuelos es recuperable por 8 a 12 horas y transferible a manos por 15 minutos. Hay que recordar que este virus tiene una gran potencial para transmisión por contacto directo. Condiciones de humedad entre 35 a 40% y temperatura hasta 28 grados son ideales para que este virus pueda sobrevivir y transmitirse. Desde luego, debemos distinguir entre lo más común, que es un resfriado común, y la influencia estacional. Y vean, esto es interesante, en el caso del resfriado común, normalmente la fiebre es poco frecuente, normalmente no llega hasta 39 grados, máximo a 39 grados, hay poco dolor de cabeza, hay dolores musculares leves, hay decaimiento leve, congestión nasal y ardor de garganta frecuentes, y tos puede ser leve a moderada. Pero la influenza estacional nos da un cuadro muy diferente, desde luego puede confundirse, pero en la influenza estacional tenemos fiebre elevada hasta 40 grados de 3 a 4 días. Es característico el inicio brusco del dolor de cabeza y de los dolores musculares, que son de gran intensidad. Puede haber cansancio y debilidad durante 2 a 3 semanas. El decaimiento también es de inicio brusco. El ardor y dolor de garganta se presenta en algunas ocasiones y la tos normalmente se presenta casi siempre. Algunos datos que ayudan a distinguir el resfriado común de la influenza estacional es que el inicio de la influenza es más brusco, casi siempre con tos y fiebre, que son los dos datos más importantes, es brusco y con gran ataque al estado general. Este es un cuadro diferente, estas son solamente las manifestaciones clínicas de la influenza y aquí vemos las manifestaciones en lactantes, en niños y en adultos. Vamos a empezar por lactantes. En lactantes puede haber fiebre que puede ser leve, moderada o alta, puede haber tos que normalmente es leve o moderada,
Puede haber conjuntivitis moderada, anorexia moderada, diarrea, vómitos, un poco de rinitis, malestar general o un poco de letargia y ocasionalmente síntomas neurológicos. En los niños el cuadro es un poco diferente, la fiebre va a ser más elevada en niños mayores que los lactantes, la tos puede ser moderada, puede haber cefalea y conjuntivitis moderada, anorexia moderada. Y en adultos el cuadro vuelve a tornarse ligeramente diferente, la fiebre es alta, la tos es intensa y las mialgias, el malestar en garganta, la cefalea y la conjuntivitis pueden ser entre moderadas y graves. Es menos común la anorexia que en los niños. Y el otro asunto con la influenza que es importante es que algunos de los casos de influenza moderada o grave se pueden sobreinfectar con bacterias, principalmente Streptococcus pneumoniae. Entonces, sí tenemos que estar muy pendientes, vigilar los casos sospechosos de influenza, porque cuando la evolución es mala, seguramente puede haber sobreinfección bacteriana y esta sobreinfección sería por Streptococcus pneumoniae principalmente. ¿Cuáles son las acciones básicas que tenemos que tomar ante una sospecha de infección por el virus de influenza? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es valorar los síntomas. Fiebre repentina superior a 38.5 grados, cefalea intensa, mialgias principalmente en la espalda, puede haber artralgias, dolor de garganta, rinorrea, cansancio extremo y puede haber irritación a nivel de ojos también, menos frecuente en adultos, pero más frecuente en niños, náusea, vómito y diarrea. Entonces, cuando tenemos esta sospecha de infección por virus de influenza y tenemos signos y síntomas positivos, lo que tenemos que hacer en segundo lugar, como podemos ver aquí del lado derecho, es vigilar datos de alarma. Y si tenemos datos de alarma, como serían falta de aire, baja en la oximetría, mucho malestar general, habrá que iniciar de inmediato tratamiento con antivirales y desde luego valorar si este paciente debe ser hospitalizado o no. Si el paciente no presenta datos de alarma, tenemos que evaluar del lado izquierdo si tenemos factores de riesgo. Si hay factores de riesgo, tenemos que iniciar inmediatamente, eso es muy importante, en las primeras 48 horas, tratamiento antiviral ambulatorio y estar evaluando al paciente frecuentemente. Y si no presenta factores de riesgo, tenemos que dar tratamiento antiviral y llevar un control ambulatorio de los síntomas del paciente. Pero un mensaje importante con estos pacientes que van a recibir tratamiento es iniciar de inmediato tratamiento antiviral, primeras 48 horas, valorar factores de riesgo, que ahorita los vamos a mencionar, y tomar decisiones tempranas, tanto del inicio de antivirales como decisiones tempranas acerca de la posibilidad de que tengan que ser hospitalizados. Vean del lado derecho en esta diapositiva los datos de alarma en niños: fiebre, alta dificultad para respirar, aumento de frecuencia respiratoria. Si es un niño entre 2 y 11 meses, más de 50 respiraciones por minuto es un dato de alarma. Entre 1 y 5 años, más de 40 por minuto es un dato de alarma. Rechazo a la vía oral en lactantes es un dato de alarma. Convulsiones o trastorno del estado de conciencia también. En adultos, ¿qué datos tenemos que vigilar? Dificultad para respirar. Si podemos, hay que valorar la oximetría. Siempre deberíamos idealmente tenerla por arriba de 94, pero ya abajo de 90 sería grave, sería tal vez una indicación para acudir al hospital o a un servicio de urgencias. Vómito o diarrea persistente, trastorno del estado de conciencia. En pacientes que se conocen cardiópatas, un deterioro agudo de la función cardíaca o el agravamiento de una enfermedad crónica. Hay medidas preventivas que tenemos que tomar en cualquier paciente con sospecha de influenza antes de iniciar tratamiento con antivirales o con antibacterianos, antes o al mismo tiempo que evaluamos los datos de alarma.
tenemos que hacer lavado de manos frecuente con agua y jabón, la etiqueta al estornudar y toser, toser en un pañuelo o en el ángulo interno del antebrazo. Hay que colocar en una bolsa plástica los pañuelos y desecharlos, y no tocarse ojos, boca, nariz, etcétera. Lo que hemos dicho muchas veces, pero que no se cumple, evitar el saludo de mano, de beso o abrazo, evitar acudir a sitios concurridos, evitar estar en contacto con personas con enfermedad respiratoria aguda, no compartir alimentos y utensilios personales y, desde luego, no escupir en el suelo. ¿Cuáles son los factores de riesgo elevado para tener complicaciones por la influenza? Principalmente niños menores de 4 años, pero sobre todo niños menores de 1 año. Es importante esto, son pacientes de mucho mayor riesgo. Personas con cualquier enfermedad crónica, sobre todo cardiovascular, respiratoria, pacientes con diabetes o con trastornos inmunológicos, personas con inmunodeficiencia, mujeres embarazadas en el segundo o tercer trimestre. Aparentemente en la mujer embarazada hay mucha mayor demanda cardiovascular y esto eleva el riesgo de tener una complicación respiratoria o cardiovascular. Pacientes que no manejan adecuadamente secreciones, como son aquellos con trastornos neuromusculares o disfunción cognitiva o que hayan tenido accidentes cerebrovasculares o trastornos convulsivos. Personas que van a viajar a áreas infectadas con alto contagio y, desde luego, pacientes menores de 18 años que estén consumiendo aspirina por el riesgo de presentar síndrome de Reye. Tenemos, en la medida de lo posible, sí podemos, que intentar hacer una prueba diagnóstica. Podemos hacer una prueba rápida de detección de antígeno. Es útil como escrutinio en gran número de pacientes. Tenemos el resultado más o menos en 15 minutos. Tiene una alta especificidad, una sensibilidad no muy alta, más o menos entre el 64 y 52%. Una prueba mejor sería la PCR con transcripción inversa, que tiene una sensibilidad hasta del 95% y también va a diferenciar entre tipos y subtipos, ya sea A y B, y qué tipo estamos teniendo. Y existe también un panel de patógenos respiratorios que nos va a dar información de aproximadamente 20 virus, y en este caso la sensibilidad y especificidad es bastante alta. Lo único malo de esta prueba es que es una prueba mucho más cara que las anteriores. Ahora, ¿cómo vamos a iniciar? Una vez que tenemos un caso sospechoso confirmado, ¿cómo vamos a iniciar el tratamiento? Hay que valorar signos y síntomas, y si estamos casi seguros que el paciente tiene una infección por virus de influenza, inmediatamente del lado derecho tenemos que iniciar tratamiento antiviral con oseltamivir, que es la primera elección, y con zanamivir, que es de segunda elección. El oseltamivir por vía oral, el zanamivir por vía inhalada. Si el paciente no estamos seguros de la infección, pero tiene factores de riesgo, deberíamos iniciar quimioprofilaxis. Y si el paciente creemos que no está infectado, no hay una alta sospecha y no tiene factores de riesgo, lo único que tenemos que hacer es vigilarlo. Desde luego, tenemos que considerar que los pacientes con alto riesgo podrían tener una sobreinfección bacteriana, y en ese caso estar muy pendientes para ver si tenemos que iniciar un tratamiento antibacteriano combinado con el tratamiento antiviral. Aquí podemos ver las diferentes dosis de oseltamivir. Como vemos, está indicado en niños desde menores de 1 año de edad, y en menores de 1 año de edad usaríamos 3 miligramos por kilo por dosis 2 veces al día. Niños hasta 15 kilos, 30 miligramos 2 veces al día. Niños hasta 23 kilos, 45 miligramos 2 veces al día. Niños hasta 40 kilos, usaríamos 60 miligramos 2 veces al día, y más de 40 y adultos, 75 miligramos 2 veces al día. Para quimioprofilaxis sería prácticamente la mitad de la dosis,
En niños hasta 15 kilos, 30 miligramos una sola vez al día. En niños hasta 23 kilos, 45 miligramos una sola vez al día. En niños hasta 40 kilos, 60 miligramos una vez al día. Y más de 40 kilos y adultos, 75 miligramos una sola vez al día. En el caso de Zanamivir, que es un medicamento por vía inhalada, en mayores de 7 años daríamos 2 inhalaciones 2 veces al día. En adultos, 2 inhalaciones 2 veces al día. Y como quimioprofilaxis, daríamos en mayores de 7 años y en adultos 2 inhalaciones una vez al día. Podemos usar oseltamivir en menores de 1 año, autorizado desde el 2009, y la dosis recomendada es en menores de 3 meses, 12 miligramos 2 veces al día, de 3 a 5 meses, 20 miligramos 2 veces al día, y en niños de 6 a 11 meses, 25 miligramos 2 veces al día. Algunos comentarios importantes respecto al tratamiento y la quimioprofilaxis, tanto para niños como para adultos. Tenemos mucho mayor beneficio si iniciamos el tratamiento en las primeras 48 horas. Normalmente el tratamiento se administra por 5 días. No se ha demostrado que si duplicamos la dosis, se duplique el beneficio. La quimioprofilaxis básicamente es para grupos de riesgo. Si tenemos un paciente con insuficiencia renal, hay que ajustar la dosis de oseltamivir. De ninguna manera recomendamos el uso de amantadina, ninguna guía lo recomienda, porque la mayoría de las cepas actuales son resistentes a amantadina, entonces no tiene sentido usar antigripales con amantadina. La tasa de resistencia, afortunadamente, de oseltamivir es baja, de 2.6%, y al zanamivir prácticamente de 0%. Sin embargo, cada año estas resistencias pueden cambiar. El tratamiento con oseltamivir se asocia, por eso es que lo debemos administrar tempranamente, con 77% menos mortalidad y 25% menos hospitalizaciones, y de luego con acortamiento del periodo de síntomas. Tenemos un nuevo medicamento llamado Baloxavir, es un antiviral de amplio espectro que ha mostrado ser capaz de inhibir la replicación de 4 tipos diferentes de influenza. Es útil contra influenza A, B, C y D, y ha inhibido a los virus de influenza que están involucrados en las últimas pandemias. Una sola administración, un solo día. Esa es una gran ventaja. ¿Qué otro tipo de prevención? Ya hemos hablado de medidas generales, hemos hablado de tratamiento con antivirales. La protección ideal, desde luego, es la prevención. Y la prevención la podemos lograr con vacunas contra la influenza. Tenemos la vacuna estándar, que es una vacuna inactivada. Tenemos vacunas intradérmicas, vacunas de altas dosis, vacunas con adyuvantes, vacunas recombinantes y vacunas de virus vivos atenuados, que en general no se recomiendan y no tenemos en México. Pero la vacuna inactivada, la vacuna estándar, la que siempre hemos tenido disponible, puede ser trivalente o cuadrivalente. La vacuna trivalente principalmente va a tener 2 cepas de tipo A, la AH1N1 y la AH3N2, y uno de los 2 linajes de la cepa B, Yamagata o Victoria, y la cuadrivalente va a tener 2 cepas de tipo A, las que ya mencionamos, y los 2 linajes de la cepa B, Yamagata y Victoria. Normalmente se aplica por vía intramuscular. La primera vacuna de este tipo se desarrolló en 1933. Se considera que en la actualidad estas vacunas tienen una eficacia de alrededor del 80%. Más o menos el tiempo para formular una vacuna de este tipo es de 6 meses, y tenemos una buena respuesta de protección a las 2 semanas de aplicar la vacuna. De acuerdo con la información este año proporcionada por el fabricante, vamos a tener en México, o tenemos en México, la vacuna Fluzone cuadrivalente, como les decía, con cepas A y B,
la AH1N1-PDM09 y la AH3N2, y dos tipos de virus de tipo B, los de linaje Yamagata y Victoria. Y la Vaxigrip tiene los mismos virus, dos cepas de virus tipo A y solamente una cepa de virus tipo B. Todos son fraccionados e inactivados. A todas las edades realmente se debe indicar la vacuna contra la influenza. Desde luego se aplica a partir de los 6 meses de edad, en adultos idealmente mayores de 50 años. Hay que vacunar especialmente en las epidemias a los menores de 5 años, a los inmunodeprimidos, a los pacientes con enfermedad crónica respiratoria o cardíaca, y desde luego a todo el personal de salud y a todo el personal que está en contacto con grandes concentraciones de otras personas como docentes, bomberos, militares, etcétera. La dosis en niños de 6 a 35 meses de edad es de 0.25 mililitros por vía intramuscular, ya sea en la cara anterolateral del muslo en niños menores de 1 año o en el deltoides del brazo izquierdo en niños mayores de 1 año. En ellos aplicamos 2 dosis con intervalo de 4 semanas entre cada una y posteriormente una dosis cada año. En adultos y después de los 3 años de edad, la dosis sería de 0.5 mililitros cada año. Como ven, en años anteriores hemos tenido muchos otros fabricantes de vacuna, sobre todo Glaxo y Novartis, pero en este año no tenemos información de que estas vacunas hayan estado o vayan a estar disponibles. ¿Qué medidas de prevención debemos tener ante un enfermo o un caso sospechoso de influenza? Bueno, en la atención de un enfermo o caso sospechoso se recomienda lo siguiente. Primero, mantener una distancia mayor de 1.8 metros con la persona enferma. Utilizar una mascarilla quirúrgica o cubrebocas KN95 o N95 en áreas de hospitalización o en procedimientos que tengan que ver con secreciones respiratorias. Eliminar el equipo de protección personal como si fuera un residuo biológico infeccioso. Realizar lavado minucioso con jabón y agua durante por lo menos 20 segundos o desinfección con alcohol a una concentración de 70%, o bien podemos utilizar nuevas soluciones desinfectantes como la solución electrolizada superoxidada a nivel de manos. Y si podemos aplicar un antiséptico en nariz y boca, también de solución electrolizada superoxidada para evitar el contagio. Les voy a presentar un estudio muy interesante, y este estudio nos habla del efecto de una solución electrolizada de superoxidación con pH neutro sobre la infección del virus de influenza en células MDSK, que son células que se usan in vitro de riñón de perro. Sabemos que para desinfectar áreas y materiales de trabajo se emplean soluciones desinfectantes como detergentes, cloro y más recientemente esta solución electrolizada superoxidada. ¿Cómo se prepara esta solución? Se prepara con agua purificada, solución saturada de cloruro de sodio, se pasa por un proceso de electrólisis, entonces pasar una corriente directa con un potencial ORP o potencial de oxidación suficiente para eliminar microorganismos con amplio espectro a pH neutro. El objetivo de este trabajo fue entonces evaluar el efecto de la solución electrolizada superoxidada, principalmente sobre el virus de influenza A. Se prepararon 9 diferentes concentraciones de la solución, se mezclaron 10 a 15 minutos con una dosis infecciosa del virus, se inoculó en células de riñón de perro y se evaluó la capacidad citopática del virus. Y esta capacidad se evaluó haciendo detección de antígenos por inmunofluorescencia directa y del genoma viral por PCR. ¿Qué fue lo que se encontró?
que todas las concentraciones de solución electrolizada superoxidada produjeron una disminución importante de la infectividad del virus de influenza. Se redujo hasta un 96% esta infectividad y la solución electrolizada impidió la detección de antígenos y genoma virales, esto es, ya no se pudo demostrar que hubiera virus presentes. ¿Qué se puede concluir de este trabajo? Que la solución electrolizada superoxidada es capaz de disminuir la infección del virus de influenza sobre estas células MDSK in vitro. Bueno, y ahora en vivo, en la vida real, ¿qué tenemos para proteger a nuestros pacientes del virus de la influenza? Bueno, tenemos una solución de estericida antiséptico bucofaringio y esta solución tiene un amplio espectro antimicrobiano, bactericida, fungicida y virucida. De acuerdo con la información disponible, puede tener una reducción de 99.99% en la cuenta de los microorganismos después de 30 segundos de contacto. ¿Cómo va a actuar? Principalmente oxidando al virus, inactiva al virus por contacto, rompiendo enlaces sulfidrilo y provocando desneutralización de componentes estructurales de envolturas y cápsides. Por lo tanto, va a evitar la entrada a la célula huésped y no va a ser capaz de dañar a esa célula huésped y va entonces a prevenir la infección. Esta solución bucofaringia para niños está indicada desde recién nacidos hasta niños de 12 años de edad. Es capaz de disminuir sintomáticamente el ardor, el dolor y puede ser auxiliar en tratamiento de infecciones de vías aéreas superiores. Lo que va a hacer es eliminar localmente las bacterias causales de estas infecciones. Desde luego, no tiene un efecto antibiótico y puede ser auxiliar en el tratamiento de las infecciones por el virus de influenza, evitando la diseminación del virus. Se puede usar aplicando 2 disparos de antiséptico bucofaringio pediátrico, estericide, de amplio espectro dentro de la boca, direccionando la válvula atomizadora a la garganta del bebé o del niño 3 veces al día durante 5 días o durante el tiempo que el médico lo considere. Tenemos también la misma solución electrolizada superoxidada a una presentación de antiséptico nasal. Igualmente va a tener un espectro antimicrobiano, bactericida, fungicida y virucida, con 99.99 de reducción en la cuenta viral después de 30 segundos de contacto. Esta solución antiséptica también ha demostrado ser útil en la inactivación de virus sincicial respiratorio, adenovirus, herpes simple y virus de influenza, como lo demuestran estudios realizados en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Como decíamos, igual que la solución bucofaringia, el Esteriflu a nivel nasal va a inactivar al virus por contacto, provocando ruptura de enlaces y desnaturalización de componentes estructurales de envolturas y cápsides del virus, evita la entrada a la célula huésped, previene la infección y no causa daño a nivel de la célula huésped. ¿Cuál sería la indicación terapéutica? Nuevamente, coadyuvante en tratamiento de infecciones de vías aéreas superiores, resfriado común, sinusitis, rinitis alérgica y estacional, porque además va a permitir hidratar, limpiar las vías nasales. Es auxiliar en el virus, en la infección por virus de influenza y es capaz de disminuir la diseminación del virus. Se usa esta solución nasal también en estados preoperatorios y posoperatorios para favorecer una mejor cicatrización. Y normalmente la vamos a aplicar 2 veces, dos aplicaciones en cada fosa nasal, de 2 a 4 veces al día. Bien, ¿qué podemos concluir de estos minutos que hemos platicado acerca de influenza y medidas preventivas y tratamiento? Pues sabemos que cada temporada del 5 al 10% de la población es impactada por casos de influenza y el 30% de estos casos van a ser en niños. Es fundamental la vacunación en niños porque cuando vacunamos, se hacen campañas amplias de vacunación en niños,
la morbi-mortalidad en adultos, sobre todo en adultos de la tercera edad, se reduce de manera importante. Las infecciones por virus de influenza pueden ser leves, graves e inclusive pueden llegar a tener un desenlace fatal. A pesar de los avances en los tratamientos y en el uso de vacunas, el riesgo de contagio cada temporada puede ser alto, por lo que es muy importante tener todas las medidas preventivas, usar antisépticos de amplio espectro en vías aéreas para evitar el contagio ante pacientes sospechosos y desde luego entre personas cercanas al paciente que ya tiene un diagnóstico y al tratar pacientes con influenza. Recuerden, medidas preventivas, uso constante de manos, uso de mascarilla, tratamiento antiviral temprano y desde luego vacunación es lo que nos va a permitir disminuir la morbilidad y la mortalidad por influenza en esta temporada. Agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.